Muy buenas tardes, queridos televidentes, muy buenas tardes. Acá estamos en un nuevo martes más, martes 29 de julio de 2025. En De la A a la Z, un rosario de emociones para recorrer, como cada martes, las buenas noticias de la ciudad, las cosas lindas que nos dice la ciudad, que nos trae la gente linda. Y en un día muy especial, es el Día Nacional de la Cultura. ¿Y saben por qué? Y ahora le voy a pedir ayuda al técnico operador, Fabián Arias, para que empiece a mostrar algo que les va a impactar. Son unas fotografías y seguramente lo van a llevar a algún lugar. Si ustedes miran eso, seguramente los que conocen la Casa Fracassi van a decir que es bastante parecida. Pero no, esa casa está hecha en Buenos Aires, exactamente en la calle Charcas, 2837. Escuchen esto. Desde 1982 se conmemora el Día de la Cultura Nacional en homenaje al poeta, historiador, periodista, ensayista y político tucumano Ricardo Rojas, que murió, ahí lo tenemos a Ricardo, sí señor, el 29 de julio de 1957. Hoy es el Día de la Cultura Nacional por la muerte de Rojas. Eso es algo entre las muchas cosas que desearía cambiar, ¿no? Empezar a celebrar la vida y salirnos de la matrix esta que nos hace festejar o conmemorar muertes. La argentinidad está constituida por un territorio, por un pueblo, por un estado, por un idioma, por un ideal que tiende cada día a definirse mejor. Ahora mismo, con estas breves páginas, estamos tratando de definirlo. Escribió esto entre 1917 y 1922 y recién en 1949 se publica su monumental obra Historia de la Literatura Argentina. Él hablaba de estas breves páginas y se mandó 4.000 páginas en 9 tomos. Nacido el 16 de septiembre de 1882, hizo sus primeros estudios en Santiago del Estero. Y él era hijo de su papá, obviamente que era hijo de su papá, pero su papá fue gobernador 2 veces en Santiago del Estero. Cuando tenía 10 años, fallece el padre y la familia se traslada toda a Buenos Aires. Él arrancó estudiando abogacía, como una de las invitadas que tenemos hoy, que se recibió con honores, pero él arrancó estudiando abogacía y la abandonó. Se dedicó a las letras. Finalmente no egresó formalmente de ninguna facultad, pero sin embargo, nuestro querido Ricardo Rojas, lo recordarán por el Santo de la Espada, fue profesor de literatura castellana, creador de la primera cátedra de literatura argentina en la Universidad de Buenos Aires y también de un instituto de literatura argentina que aún perdura en la Facultad de Filosofía. Además, rector de la Universidad de Buenos Aires entre 1926 y 1930. La casa, ahí vamos a ver algunas imágenes de la casa, en que Ricardo Rojas y Julieta Quinteros vivieron durante 29 años, ubicada en Charcas 2837 en Cava. Luego del fallecimiento de Rojas, la esposa la transfirió como propiedad al Estado, exactamente como hizo acá Firma y Odilo Esteves con el Museo Esteves, ¿no? Cumpliendo con el deseo de su esposo de convertirla en un museo y biblioteca. En 1958 fue eso. Rojas invirtió todos sus ahorros y el dinero de múltiples premios que recibió en la construcción de su casa, que realizó, y esta es la noticia importante que la vamos a desarrollar en nuestra próxima nota de Rosario sin Secretos, la realizó junto al arquitecto y urbanista Ángel Guido. O sea, tenemos un pedacito de Ángel Guido también en Buenos Aires y es obligación moral de los rosarinos conocerla. Generalmente, yo me enteré hoy, le digo, cuando me puse a investigar encontré esto. Siguiendo su teoría euríndica, una propuesta estética que reivindica la fusión entre los valores culturales europeos con los indígenas americanos prehispánicos. Bueno, se incorporaron recientemente, se hizo una reforma y se incorporaron piezas ligadas a la religiosidad del periodo colonial y la guarda en la reserva de las obras Coronación de la Virgen por la Santísima Trinidad, que entre paréntesis es el nombre de Buenos Aires de la Santísima Trinidad. Siglo XX y San José con el Niño. Y recientemente también incorporaron el índice onomástico del epistolario de Ricardo Rojas, una serie documental del Fondo Ricardo Rojas que reúne en su correspondencia personal cartas, esquelas, postales, telegramas, todo lo que él hacía y se intercambiaba con amigos, familiares, con colegas y con personalidades de los más variados ámbitos de la cultura, las artes y la intelectualidad de la primera mitad del siglo XX. Así que bueno, como verán, el Día de la Cultura lo vamos a celebrar con gente de la cultura. Y cultura, señores, es todo.
Así que empiezo por presentar a nuestro distinguidísimo visitante, Sebastián Cacho Palma. Bueno, gracias, Graciela, Fabián, ¿no es cierto? Así, acá, ahí está. Está bueno Sebastián, porque Sabatino es muy raro, ¿no? Ay, yo le sí, dije sí, es muy raro. Sebastián. ¿Dónde salió? Bueno, salió de un abuelo que vino de Italia y al cual le dedico esta Debe obra haber de tenido que cachorro. ver. Mi abuelo escapó de Italia en el año 31, era calabrés. Mi padre era un niño de 4 años y partieron del puerto de Nápoles para la América sin saber bien qué era esto, pero desesperado porque mi abuelo se consideraba un libero pensiere, es decir, un libre pensador, y no soportaba la subida de Mussolini, y aparte con clara visión pensó que sus hijos de quedarse en Italia iban a morir en la guerra, porque bueno, en el sur de Italia sobre todo la guerra hizo estragos con los dos bandos, los dos bandos, porque cuando entraron los norteamericanos aparentemente a liberar Sicilia, Calabria y el sur de Italia, hicieron una masacre también. Bueno, Sabatino por ese abuelo, Cacho por el amor de mi madre y todo el cariño de mi madre, que no le gustaba Sabatino y me hacía bailar con Cachito, Cachito, Cachito mío, Pedazo de cielo que Dios me dio. Y ahí quedaron los dos nombres separados durante mucho tiempo. Sabatino era el doctor, el psiquiatra, Cacho era el actor, hasta que bueno, hace unos 30 años dije, me junto, unifico mis pedazos y me banco lo que soy con todo lo que hago, ¿no? Exactamente, eso es la vida, ¿no? Juntar los pedazos y cuando se puede. tomar de todos lados lo que es el ADN para poder ser lo que somos, en definitiva. Bueno, esa es mi obra de cachorro. Mira, si vos hubieras escrito la Gacetilla, hubieras dicho eso y hubiera estado fantástico. Porque muchas veces me cuesta mucho resumir por qué cuento una historia de 3 generaciones a través de un narrador que es Quito, por qué el abuelo, el padre y el mismo Quito con las 2 mujeres entrañables, 2 grandes amores. Bueno, tiene que ver exactamente con esto que vos decís, con empezar a darle un contenido trascendente a lo nuestro, a nuestra identidad, y bueno, y hoy tenemos ese maravilloso día del cultivo, de la cultura, de lo que esencialmente somos. Autor, director, actor, pedagogo, teatral, teatrista, todo eso, ¿eh? Ponele, sí. Médico, sí. psiquiatra, psicoanalista, Sí. ahí para hacer dulce con usted, Bueno, mucho Nació trabajo. un 18 de octubre en 1957, Uy, bajo el signo de parezco Libra. más joven, no, sí, está bien, bueno, y 68 cumple en octubre, sí. Pero bueno, todavía puedo bancarme el escenario, 1 hora, cantar, actuar, sostener un parlamento, todavía. Arrancó en Arteón en el 78. Sí, 77 en realidad, en 78 ya ahí está, más oficialmente. Pero sí, plena dictadura, Arteón fue un refugio cálido, de contención, de respeto y de crecimiento. Estuvimos en ese laboratorio intenso con Néstor Zapata, Jorge Ricci, Miguel Daga, Chiqui González, Norberto Campos, Juan Carlos Riza, grandes maestros que han dejado marcas indelebles. Indelebles en mí, tal cual. Sin dudas. Y bueno, y Arteón sigue girando, ¿no? Porque todavía, a pesar de la promesa nacional, provincial y municipal de darle un espacio, estamos esperando, ¿no? ¿Para cuándo, jóvenes? Un poco la canción de Palito Ortega que nos decía, ¿para cuándo será ese espacio? Mira, Porque es una cosa, como suele suceder con el campo de la cultura y el arte, absolutamente paradojal. Arteón tiene más vigencia que nunca. Su última producción, Hamlet se va de gira, es un éxito en la ciudad, llenó 2 salas monumentales como La Comedia y el Círculo, la obra es bellísima, todo el mundo habla de Arteón. Mis 2 últimas coproducciones son con Arteón, 22 de agosto y desde Cachorro, porque tengo mi referencia y mi origen ahí, y en nuestro origen siempre está algo verdadero. Algo que cada vez que volvemos nos encontramos con un granito de verdad, ¿no? Y entonces Arteón, fíjate, desde Cachorro va a ser temporada en Buenos Aires el próximo domingo. Bien. Vamos a estar allá. Estuvimos en España haciendo gira y a su vez Néstor sosteniendo acá Hamlet y sus charlas y su cine, su ciclo de cine todos los miércoles. Ahora, sin espacio propio. Qué crueldad, ¿no? Qué crueldad. Es una paradoja porque en el mejor momento de Arteón, en un momento sublime de Néstor, que es para aprovecharlo y aprender en cada minuto, como me pasa a mí como actor, narrador, autor, de
de alguna manera se lo pretende marginar. Y a su vez, Arteón está más vigente que nunca, ¿no? Es una Los cosa muertos que vos matáis gozan de buena salud, podríamos decir, ¿no? Sí, de todas maneras el golpe se siente cuando, si la gente pasa por Sarmiento y Córdoba, va a ver que hay una galería que está siempre cerrada. Ahí durante años y años y años, Arteón hizo su teatro, su cine, le dio lugar a todos los artistas de la ciudad y del país, incluso de Latinoamérica, y lo vaciaron para nada. Esto es el problema, que se destruye y no se crea nada. Porque, bueno, alguien tiene derecho a decir esto no sirve, esto no funciona, tengo una propuesta mejor. Bueno, demostralo, no destruyas para hacer un vacío, para que no quede nada. Bueno, si seguimos así, dejamos el país en esas manos en las cuales está, va a quedar el país vaciado. Van a destruir para no proponer nada ni construir nada. Esto es lo terrible. Pasó con las dos carátulas el año pasado, el ciclo de teatro que llevaba 73 años en el aire en Radio Nacional. Sí, claro, lo sé. Es muy triste. Lo sé. Porque la radio llegaba a gente que no tenía ni internet, no tenía ni señal, no tenían la posibilidad de escuchar otra cosa, además de todo el público. Llegaba a muchísimos pueblos donde no se tenía acceso a la cultura si no era por eso. Entonces, los domingos a las 10 de la noche esperaban su programa de teatro con las dos carátulas. Radio Nacional es una radio de todos, federal, comunitaria, de la cual la gente se ha apropiado históricamente. Pero bueno, es ahí donde están destruyendo. Lamentablemente es ahí porque es hacer trizas la identidad y no respetar lo más sagrado de nuestra cultura. Es decir, hay una falta de respeto permanente. Bueno, y Néstor Zapata la está viviendo, ¿no? Pero bueno, tiene Dicen que la cultura es la cenicienta, ¿no? de la política, y no debiera ser así. O sea, debiera encontrar su príncipe para poder desarrollarse como corresponde, ¿no? Bueno, pero no está mal que vengamos del campo del trabajo, de la humildad, que tengamos nuestros sueños y que podamos noche a noche hacer de cada calabaza una carroza. Eso es el teatro, ¿no? Después, bueno, se desarma todo, ¿qué va a hacer? Aparecen las arrugas, aparece el cansancio, pero en ese momento de la escena uno resplandece, se pone la carroza, ¿no? Y eso es hermoso. Y no la espera la carroza, porque esperando la carroza tiene que ver con un viejo refrán que se decía, cuando uno no tenía más que esperar la carroza, que era la muerte. O sea, la carroza era la muerte. Eran lo que nos llevara. O sea, cuando uno le dice una de estas cosas a los jóvenes, por ahí no entiende qué significa. Hay una obra de teatro memorable que se hizo la película, donde hace un papel increíble el querido Soriano, no el Pepe Soriano. Es la abuela Cora. Claro, es construir la carroza, no esperarla. Exacto. Es construirla, engalanarla y que si nos pilla la muerte, que nos pille viajando, recorriendo, en plena aventura, insistiendo. Y sobre todo sosteniendo esto que un gran poeta llamaba el duro deseo de durar. Estamos durando, pero tenemos que honrarla la vida. Ah, bueno. Como usted lo hizo en su momento cuando fundó la agrupación Discepolín. Estamos por terminar un documental contando toda esa experiencia. Qué lindo, el Discepolín, sí, ya casi está listo. Estamos viéndolo con los principales autores que son los que dan testimonio. Tenemos un par de reuniones más con Chiqui González, Anita Ley, Néstor ya lo vio y está de acuerdo, con los fundadores, mi hermano Miguel Palma, Rodi Bertol, bueno, el que está hablando aquí, Cacho Palma, que también está de acuerdo, pero sí estamos reencontrándonos con una historia muy fuerte que empieza en noviembre del 81, que antes de Malvinas. ¿Por qué digo antes de Malvinas? Porque en ese nacimiento de la agrupación Discepolín, en un festival que duró una semana entera en el Astengo, llenamos la Fundación Astengo de lunes a domingo con teatro y música. Primero iban nuestros espectáculos, todos paridos en dictadura y con mucho esfuerzo, pero con mucha metáfora y creatividad, y luego venía la música, y en la música estuvieron todos los de la trova, que después a partir de Malvinas iban a triunfar en todo el país, pero en Discepolín cantaron Fito, Baglietto, Goldín, Silvina Garré, Jorge Van der Mole, Adriana Bonicio. El origen de la trova, por lo menos. El origen de la tribu. Sí, ellos lo saben. Y Baglietto da un testimonio muy lindo en este documental sobre sus comienzos, ¿no?
Es más, animábamos fiestas infantiles juntos, cuando teníamos allá 17, 18 años. Nos ganábamos bien la vida animando fiestas infantiles. Él ya cantaba bellísimo y yo hacía cualquier cosa como sigo haciendo ahora. Lúdicamente, como en un juego, algo así como La Rayuela. Sí, como La Rayuela se llamó el grupo que fundo después de Cepolín. Te leíste todo, qué estudiosa la Graci. La Graci es muy estudiosa, muy bien, muy bien. Porque a veces me toca hacer notas, sobre todo en Buenos Aires, donde hay que te entrevisten y no tienen la más puta idea de lo que haces ni lo que sos. Y para colmo, mientras vos estás hablando, mira para otro lado, hace señas, tampoco te está escuchando, ¿no? Pero bueno, acá en Rosario somos muy cálidos y muy respetuosos. Cuánta autogestión creativa, ¿no? Es que no hay, por lo menos en Latinoamérica, no hay creación sin autogestión, sin el trabajo artesanal, sin lo comunitario y sin esta esencia que el teatro resuelve, convoca nuevamente ese espíritu latinoamericano que ya lo tenían los aborígenes, que se llama cooperativa, cooperación. La cooperación y lo comunitario. Cooperar, trabajar con. Sí, es el otro. No podés hacer nada. El trabajo es un unipersonal desde cachorro, pero hay un músico en vivo que toca el clarinete, hay un técnico que acompaña la obra y la dibuja, realmente la dibuja, y hay 15 personas trabajando, soportando esto en todos los aspectos, ¿no? Desde el origen hasta cada nuevo avance, ¿no? Lo tenía anotado todos, ¿eh? Pero, los tenía anotados, lo que no sé en dónde. Bueno, pero ¿a quién querés que nombre a la gente? No, ¿me deja? Dale. Actor Sabatino Cacho Palma. Eso Dirección es. General Diego Ernesto Rodríguez. Supervisión General Néstor Zapata. Maestro. Grande. Asistencia actoral y de montaje La Peticita, Liliana Mi Gioia. amor, Lili La Gioia. Grande. Mi amor. Trabajo y entrenamiento vocal Temis Parola. Un lujo trabajar con Temis el tema de la voz, que yo pueda cantar como hago, no lo puedo creer todavía. Pero ella dice que puedo y yo le doy, bueno. Tú puedes. Entrenamiento actoral Pablo Arrazuc. Mi querido colega, amigo, ahora nos encontramos el viernes ya. ¿En Buenos Aires? Sí, claro. Excelente. El Bueno, viernes ya va a mandarnos alguna información para que la demos también. Tenemos muchos contactos y esto llega a Buenos Aires, llega a todo el país. Sí. Aparte Pablo habitualmente viene a Rosario y hace lo de... Hicimos una obra memorable con él, que ya llevamos más de 200 funciones, El Camino de la Fuente. Por eso estamos hermanados con Pablo. Camino de la Fuente es un homenaje a Federico García Lorca, pero aparte tiene el coraje que tenemos ambos de contar qué pasó los últimos días y las últimas horas con Federico. Es la primera obra de teatro que se banca a Federico narrando en primera persona su fusilamiento en el barranco y su desaparición. Por eso la queremos tanto al Camino de la Fuente, ¿Le ¿no? puedo pedir un favor? Muchos. Y un sueño, que siempre los sueños empiezan con una idea. Hacer esa escenografía, hacer esa obra en el Club Español. Me encantaría. Sencillamente por dos razones. Me Primero, encantaría. Nuestro querido Lorca estuvo en el Club Español. Lo sé, yo investigué toda la vida de Lorca. Es más, me fui a Granada, a Biznar, a Alfacar, a Fuente Vaquero, porque quería sentir, vivir lo que fuese Barranco. Por eso la obra se llama El Camino de la Fuente, porque había un manantial ahí donde él iba de adolescente, porque amaba mucho la naturaleza, ¿no? Así que sí, pero ¿qué más quisiera? Le vamos a hablar a Gastón Torres, que es el director. Te el tomo la presidente. palabra, te ¿Sí? tomo la palabra. Nosotros pero... lo que se dice acá se hace. Así Eso, que... vamos. Y aprovechar los 300 años, un tricentenario un poco raro de Rosario, porque algunos dicen que tiene 336, otros 280 y algunos apuestan a los 300. Bueno, aprovechar eso el Año Santo, porque no nos tenemos que olvidar del origen. El origen fue español, nuestro origen. Es más, acá cuando en 1725 colocaron los Reyes Católicos al alcalde de la Santa Hermandad, era simplemente para que la gente se amara la una a la otra. Es así de simple. Y es tan simple que no nos damos cuenta. Las cosas simples son las más difíciles de absorber o de reconocer. Absolutamente. Sigamos. Vestuario y arte, Lorena Salvaggio. Mi querida. Imágenes, diseño y arte, Martín Aguaisol. Sí, así el apellido porque viene de descendencia indígena, Mira mi qué querido hermoso. Martín. Él es un gran tatuador, un fotógrafo excepcional y aparte es artista plástico. Entonces, bueno, fotógrafo, artista plástico, todo lo que viste visualmente la obra es su responsabilidad junto a Paloma Sosa, que es su compañera muy joven y muy talentosa. Usted me tomó la palabra y ahora yo le voy a pedir otra palabra.
que me los vaya trayendo de a uno para que todo el mundo los conozca. Porque acá hacemos eso, difundir buenas noticias. El escenógrafo con el que ya trabajé en 22 de agosto, Néstor Aliani, un gran amigo, muy, muy pragmático, porque necesito un objeto vistoso, fuerte y decisivo. La idea se llama en teatro practicable, es decir, no llenar de objetos, sino que haya 2, 3 objetos, pero que sean contundentes y que encierren una metáfora. En 22 de agosto fue un andamio, acá es un biombo intervenido plásticamente y una escalerita que no va a ningún lado. Bueno, estos son propiedad del querido Néstor Aliani. Y bueno, y los músicos, como te decía, Martín Egoyen, que toca en vivo, y mi entrañable amiga Miriam Cubelos, que participa de los ensayos, que puntúa, corrige, y me regaló un tema de Víctor Jara, hermosamente cantado por ella y grabado para la obra. De hecho, cada tanto Miriam Cubelos aparece en vivo también. ¡Qué bien! ¿Lautaro Palma? Oh, el cachorro, ese es el verdadero cachorro de esta historia. Lautaro, recién me encontré con un amigo, Kiko Sallini, con quien hicimos en 1999 en el Parque España La Hora del Té. Y entonces lo vuelve a ver a Lautaro después de mucho tiempo, dice, pero yo lo vi en el cochecito. Efectivamente, Lautaro a los 3 meses ya participaba de los ensayos de teatro, así que es un animalito del teatro. Lautaro resuelve, tiene 26 años, vive del teatro y de la docencia teatral, también trabaja con discapacitados, que es algo que hace muy muy bien, mejor dicho, me mata si me escucha, con niños con capacidades diferentes. Perdón, Lautaro, y perdón a tantos niños queridos. Y Lautaro trabajó conmigo en 22 de agosto, ahí intervenía en la obra, cerraba la obra, y acá se limita, por suerte, así hace su experiencia. Acá es un extraordinario iluminador, pero bueno, es mi compañero de gira. Anduvimos en España por todos lados y yo confío en él porque él me lleva, me trae, llega al teatro, trata bien a la gente y entonces todo se arma como tiene que ser. ¿La asistente de dirección, Graciela Seticas, es algo de Reinaldo? Sí, en realidad Reinaldo es hermano de ella, porque Graciela, mirá, es alguien muy importante en el teatro rosarino. Graciela dirige, escribe, tiene su propio taller, es una histórica del teatro rosarino. Y bueno, y el hermanito hace lo que puede, sale por la radio, escribe alguna poesía, algún libro. No, son 2 grandes amigos, los conozco a los 2. Forma parte de la Sociedad de Honorables Enófilos. ¡Eso! Y, claro, y nos regalamos Pingüino, y también Reinaldo estuvo en el Poeta Manco. Con Reinaldo y con Graciela nos conocemos desde adolescentes, o sea, hace 50 años. Es más, con Reinaldo he jugado al fútbol hasta que él vino a Provincial, jugamos juntos en el mismo equipo. Y escribimos una obra con Reinaldo, el canto homenaje al grito de Alcorta, y ya vino a Rosario un fin de semana y ya estuvo en Desde Cachorro, ya grabó algo y ahora nos va a apoyar en Buenos Aires, ¿no? Excelente. Arte en colaboración, Débora Levit, Jorge Noguera, Bárbara Zapata y Demetrio Demirdishian, sí, armenio. Demetrio es un soñador, es psicoanalista, es deportista, pero sobre todo es un gran lector, entonces siempre lo tengo como referente. Bueno, al primero que voy a ver ahora cuando vuelva a Buenos Aires el viernes es a él, ¿no? Porque es un amigo entrañable y aparte es absolutamente generoso. Así que bueno, ellos han visto, Demetrio, por ejemplo, tiene un campito cerca de Colonia, Uruguay, y los primeros ensayos con público lo hice ahí en el campito de él, al atardecer, con la luz del día, al aire libre, con 4 o 5 personas que se acercaban ahí, y él en la casa de él. Los 2 primeros ensayos con público fueron los primeros días de febrero ahí en Colonia, gracias a Demetrio. Por eso le tengo que agradecer, ¿no? ¿Cómo te explico? Tengo que decirle. Opa, que viene la Chiqui, mirá que viene la Chiqui González. Vos decís cómo te explico y se le iluminan los ojos a la Chiqui. ¿Cómo te explico? Tanta gente linda, tanta gente, tanto talento, tanta maravilla acumulada. Y Rosario es naturalmente un lugar donde se siembra todo eso y donde se pueden plantar y edificar y frotar y brotar por sobre todo esos trabajos. Sí, siempre, pero con mucho trabajo y compromiso. Sí tenemos una suerte, que es que el público nos sigue, nos alienta. Las 8 funciones que hicimos aquí, para empezar, desde Cachorro tuvimos salas llenas siempre, aplauso, pero no solamente aplauso, abrazo. El otro día, cuando terminé en el Museo de la Memoria el sábado, todavía me estaba cambiando
y aparece un artista pero insuperable de la ciudad, hijo de artista justamente, otro cachorro, que es Fausto Ansaldi. Fausto me da un abrazo, que todavía tengo las marcas de ese abrazo en el cuerpo. Pero vos decías del origen, no es casual que haya nacido como posta, porque el teatro, el arte es posta, es recibir algo y pasarlo, es esa antorcha que hay que mantener encendida para el próximo y para el próximo, que sea puerta del río, que sea lugar donde se entra y se sale. De hecho, ¿por qué el Che Guevara nació acá? Porque venía en el barquito y tenía que parir la mamá y dijeron, bueno, Rosario nos espera, pero Rosario es eso, es la hospitalidad. La historia esta que narro, Henry, que viene de allá del Danubio, que sobrevive a un campo de concentración, se toma un barco, llega a Buenos Aires y le preguntan qué sabe hacer, dice pan, entonces tenés que ir a Rosario. Y se va al barrio Las Delicias y ahí estaba la panadería del viejo Preta. Y entonces la obra está contada desde esta hospitalidad, de cómo Rosario recibe a los que se van, a los que vuelven y a los que están por venir. Suponete, el Fideo, Angelito Di María, ¿qué recibimiento? ¿Dónde va a tener un recibimiento? Y si viene Leo o cuando vino la Fiera Rodríguez, es decir, es una ciudad que aloja, que sabe alojar. Y el teatro es eso, es la hospitalidad. Yo cuando hago unas funciones, más que recibir gente en mi casa, lo recibo en mi corazón, en mi espacio sagrado. Esto lo pude hacer hasta en España, sentir que ese público que viene a mi casa, a mi corazón, a disfrutar un momento de encuentro, un rito milenario, ¿no? Y esto, bueno, la gente lo agradece muchísimo. Tenemos mucho más para contar, no sé tu nombre, Hamlet, el resto del silencio, el hilo de voz, la naranja partida. Hay muchas cosas para hablar. Y más de 50 obras, sí, querida. Mucho en tan pocos años, ¿no? Me dicen ya. Mucho para hablar. Pero yo voy a hacer una cosa, porque usted habló recién de los panaderos que venían a Rosario. Y le voy a dar el nombre del primer panadero que tuvo Rosario. Mi amor, buenísimo. Usted no lo va a poder creer. No, a ver, dale. Primero le voy a dar el nombre de quien fue hasta hace poco presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios. Se llamaba Mariano Cienfuegos. Era el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios. Sí, bueno. Y el primer panadero que tuvo Rosario se llamó Gumersindo Trigo. Ah, mira, Trigo, qué lindo. O sea, muchas veces el apellido nos condiciona, Sabatino, Cacho Palma. Y no tengo más que pensar en dar unas palmadas de agradecimiento por su presencia en De la A a la Z, un rosario de emociones, muchas porque gracias, se lo merece de todo corazón. Muchas gracias. Me gusta la palabra palmada, palmas, aparte que tiene que ver con un apellido confuso en el origen, y esto también tiene que ver con la obra y amo esa confusión. Vendré de los moros, vendré del Mediterráneo, vendré del África, vendré de sefaradí, seré judío, pues es un apellido que ha circulado mucho en todo el sur y en la zona mediterránea, y mis rasgos pueden dar para cualquier cosa, por suerte, lo que me habilita mucho como actor, ¿no? Me da muchas posibilidades, y la palmada está en cada poeta, ¿no? Vallejo termina un poema hermoso que dice: y el hombre pobre, vuelve sus ojos hacia el costado, como cuando por encima del hombro nos llama una palmada, vuelve sus ojos locos y todo lo vivido se emposa, como charcos de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. ¡Qué maravilla! Más palmas, más palmas. Para Vallejo, para más César palmas. Vallejo. Para Vallejo y para el que lo interpretó. Ay, bueno, gracias. Porque también eso es importante. Sabemos lamentablemente que se nos tiene que ir porque ya nos pasamos 2 minutos de la hora que le prometí. Ay, gracias, qué fidelidad, qué divina. Yo y trato, qué hermoso espacio. Yo gracias. trato, espero que le haya pasado bien. Eso es un encanto, y la gente aquí también, mirá cómo me escuchan, cómo me acompañan. No, y aparte parece que sale bien esto. Estoy en una ciudad maravillosa ahí atrás. Vaya a saber si estaré ahí alguna vez o ya estoy y no me doy cuenta. Bueno, desde Cachorro va a estar todos los domingos en Buenos Aires a las 18 horas en el Crisol, Malavia 611. Tengo gira por el interior. Bien. Voy a estar en Reconquista, en Venado Tuerto, en Santo Tomé, en Esperanza, en Humboldt, todo eso a la vuelta de Buenos Aires, y por supuesto los 2 pueblitos del alma, el otro origen del otro origen, que son Villa Mugueta y Vigán. Un saludo al gran periodista
y locutor Jesús Emiliano, que me hizo una linda nota y que está esperando que vayamos allá, porque él es de Bombal, ¿no? Así que bueno, atentos porque hay un Instagram, como que no lo manejo muy bien, vamos a darlo. desde cachorro.com, que ahí está toda la información, y si no, búsquenlo a Cacho Palma, está por todos lados, incluso el Facebook es Sabatino, no Sebastián, Sabatino Palma, me escriben ahí y se van a enterar. Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Vamos a un cortecito? Vaya poniendo las que van llegando, o sea, las que mandé, esos flyers, con eso vamos haciendo el cortecito. Sí, todas esas.
Ahí estamos. Acá con nuestro querido Juan Álvarez, que hace muy poquito se cumplió el aniversario de la fundación de la Biblioteca Álvarez y bueno, está honrando y estamos trabajando sobre la cultura. La vida es bella, este miércoles 30 a las 16, de Roberto Benigni, con Roberto Benigni, Nicoletta Braschi y Giorgio Cantarini en el ciclo de cine Arteón 2025, con presentación, debate y conducción de Pedro Esquilacci. Esto se va a hacer en el Centro Cultural Atlas de Mitre 845, el miércoles 30 a las 16. Tenemos algunas otras, creo, de la Fundación Fraternitas, ¿puede ser? Tíreme alguna y yo le digo, a ver si la tenemos acá. Esa es una campaña por el Día de la Hepatitis. Son distintas actividades que se están haciendo en la ciudad de Rosario, que decidimos que justamente se colocaran en el corte para que la gente tuviera acceso a toda esa información. El Ilusionista, sí señor, en la Asociación Empleados de Comercio, el miércoles 30 también a las 20:30, aquí en la calle Corrientes 450, una película de Sylvain Chournet, francés, del 2010. Dura 76 minutos, 1 horita y algo para disfrutar. Lo organiza el Cine Club de Rosario, aquí mismo, en Corrientes 450, la hermosa sala teatral de la Asociación Empleados de Comercio. Pasamos una nueva seguramente, en un segundo. Tenemos dos más. A ver si la tiene usted, de Fabián Arias. Todo no se puede hacer. No, la siguiente, esa ya la... Este es un ciclo, el ciclo de charlas, miércoles 30 de junio, también a las 20, en la parroquia San Antonio de Padua, de San Martín al 3300, ciclo de charlas en el centenario de la carta encíclica Quas Primas del Papa Pío XI, Cristo Rey y la Belleza. Organiza e invita el Instituto José Manuel Estrada, que también tiene otra actividad, posiblemente en el flyer verde, donde habla de la o el que dice de Fundación Fraternitas, que en Moreno 1052 se va a hacer la jornada castellariana, Castellani y la psicología. ¿Lo tiene a mano? A Castellani y la psicología. Lo ponemos, ahí está. Expositor invitado, Agustín Benavides. Invita y organiza también el Instituto José Manuel Estrada. Es esto el viernes 1 de agosto a las 19:30 en Moreno 1056, Fundación Fraternitas. Y el verde, que está mostrándonos una lista que se presenta a la colección atípica, el miércoles 30 también a las 19 en el Museo Castañino. Así es. Ahí está todo. Muy bien. Por ahora ya salimos de los avisos parroquiales y seguimos con los invitados especiales. Y de regreso, acá, en De la A a la Z, un rosario de emociones, con más invitados, con más gente para difundir la cultura de la ciudad en el Día Nacional de la Cultura. Justamente, es una oportunidad maravillosa. Tengo a mi derecha a Marcela Hernández y a mi izquierda a Liliana Hernández, que no son parientes entre sí, coincide el apellido de casualidad, pero bueno, Liliana es coaching y la querida Marcela es la coordinadora general del grupo de adoradores de la Catedral Metropolitana de Rosario. Conmigo van a tener el placer de recibir también a Horacio Pelliza. ¿Qué tal, Graciela? ¿O Peliza? Como quiera, no se haga tanto problema. Pelliza se escribe con dos L. Ajá. Pero bueno, Pelliza, a mí me dicen Pelliza. Las maestras decían Pelliza. Sí. Lluvia, caballo. Claro. Pero bueno, aparte me dicen el negro Pelliza. Ya está. Bueno, genial. Es fácil la parte Pelliza. Lo bueno de ser negro es que uno no destiñe, ¿vio? Y ya vine de negro también. Para hacer juego con la locutora, con la conductora. Gracias por la invitación. No, en absoluto. Recién estaba en el corte haciendo un ensayito y hablaba de reír por fuera, llorar por dentro. ¿Cómo es eso? Y es un poco que se mezclan, ¿no? Todas estas cosas de la vida personal con el trabajo, pero un trabajo distinto a otro. ¿Por qué? Porque primero esto de la música empieza como una pasión, después se transforma en trabajo, gracias a Dios. Entonces, gracias a Dios y al talento personal. Sí.
que Sí, fue bueno. Dios quien le dio el talento. Sí, por supuesto. Y yo siempre, a ver, en mi vida personal, cuando estoy un poco triste, estoy en cuatro paredes, ¿no? Cuando salgo, camino una cuadra, 2, 3 o 5, no sé, siempre pasa alguno que te dice algo, un saludo, y ese saludo es un aliento, ese saludo que dice, chao pelliza, chao mariachi, pues yo fui integrante de los mariachi durante muchos años, chao mariachi, bueno, chao negro, bueno, listo, el negro cariñosamente, porque es así. Por supuesto. Entonces, eso te hace decir, bueno, nada, hasta que vuelvo a lo mejor otra vez, esas cuatro paredes, posiblemente llegás de otra forma. Y después, el escenario es mágico, porque el escenario, si te duele algo, o te pasa algo, cuando subís al escenario no tenés nada, ¿no? Hay veces que yo estoy criado por mi abuela. Nosotros vivíamos en Cosquín, mi abuela... ¿Nació en Cosquín usted? No, pero me crié en Cosquín desde los 10 años de haber nacido, porque me crió mi abuela, porque no tengo mamá. Entonces, bueno, vivíamos de una jubilación que no alcanzaba, y cuando yo empecé a estudiar canto era muy chico. Mi abuela, siempre lo cuento, ¿no? Porque por ahí mi abuela me ayudaba a pagar las clases de canto vendiendo pulóveres que hacía una amiga de ella. Con un bolso salía y vendía pulóveres para poder pagarme la clase de canto. Bueno, a través del tiempo yo fui estudiando, empecé a cantar en Cosquín, me vine a vivir a Rosario porque mi abuelita se enfermó, demás, y bueno, después falleció, y hace un par de años estaba cantando en un lugar y se me vino como la imagen, ¿no? De mis maestros de canto y también de mi abuela, porque yo soy un cantor, un simple cantor. ¿Y si Nada se más. calla el cantor? Y calla la vida. Entonces, claro, yo no he tenido para comer a veces, y no he comido, no tenía para comer y no comía, pero cuando comía era la guitarra la que me pagaba esa comida, o gracias a la guitarra comía. Entonces yo no soy otra cosa, yo no soy electricista, no soy abogado, no soy albañil, soy cantor. Y digo, gracias a mi abuela, porque yo pensaba que ese bolso, por supuesto, no pesaba mucho, pero a mi abuela no le pesaba el bolso. Y bueno, hoy soy un cantor gracias al sacrificio de mi abuela. Qué linda, qué hermosa historia realmente. Tenemos ganas de escucharlo cantar. Sí, ¿Se anima? cómo no, a ver, pues, por favor. Es cantor. Bueno, como vos dijiste, si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es toda un canto. Si se calla el cantor, muere el espanto, la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan en sol los humildes gorriones de los diarios, los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por sus salarios? ¿Qué ha de ser de la vida, señores, si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Muy Bueno, bien. la canción sigue, pero por los tiempos de todo esto la hacemos corta. Muy bien, Horacio. Por eso Guaraní es el otro. El cantor no se calla y dicen que el que canta reza 2 veces. Sí, es una forma de estar muy, pero muy apegado a Dios. Es una forma, no sé, viene de, vaya a saber de dónde viene todas estas cosas, ¿no? Porque vos en una canción te pones contento, te reís, en otra llorás, y toda esa energía, yo no sé de dónde viene, pero yo sé que es hermosa, y bueno,
agradezco a Dios por haberme dado este don de poder cantar, que todos podemos cantar, todos. Pero bueno, agradezco y lo mejor materialmente, siempre digo, por ahí me faltan un montón de cosas, pero tampoco son esenciales para mí, tampoco son tan esenciales. Más esencial es la vida y hacer lo que te gusta, y más aún, generar esta pasión, recursos, ¿no? Con eso. Claro, vivir de esto, porque es lo que quise decir, ¿no? Porque me di vuelta, pero es simple. Es vivir de esto, digo, ¿qué más? Hasta que la muerte nos separe, seguiremos con la guitarra y con la canción. Qué hermoso, Un qué hermoso, privilegio Horacio, tuyo. verdaderamente. Poder vivir de lo que te gusta. Sí, yo no sé cómo hago, porque yo la verdad que yo no sé Porque cómo lo haces hago. con el alma, pero por eso. vivo. Dios aprieta pero no ahorca. Y hablando de Dios, así como las canciones no sabemos de dónde vienen, pero son poderosas, también la oración es poderosa, ¿verdad, doctora? Sí, también la oración es poderosa y más que poderosa nos expresa. La oración es ante todo comunicación y comunicación confiada. Es encontrarte con un amigo, contarle lo que te pasa y saber que te está escuchando atentamente con todo lo que es y sin tiempo, porque él no tiene tiempos. Y esa oración, ese rezar y ese confiar, forma parte de un rasgo cultural de los argentinos. Los argentinos confiamos, los argentinos esperamos, los argentinos hacemos, y todo eso puede relacionarse muy fácilmente con los mensajes del Evangelio. Somos aquellos que trabajan en la viña para que dé lo mejor. Somos aquellos que lo hacen 24 horas todas las semanas, 365 días al año. Y somos básicamente aquellos que no nos damos por vencidos, porque tenemos fe. En una época, la fe católica, apostólica romana, fue la mayoritaria y todavía lo sigue siendo, pero tuvo una fuerte inculturación, porque formó parte, es decir, me corrijo, no es que se inculturó, es que formó parte de la cultura originaria. Como vos decías, Graciela, hoy, los reyes de España planearon su conquista como una gran obra evangelizadora, Claro. que después los encargados de hacer esa obra tiraron abajo con una frase. Cuando los colonizadores, los reyes mandaban las órdenes, desde aquí contestaban: sus majestades, se obedece pero no se cumple. Claro. Argumentando que estaban de acuerdo, pero que aquí no podía hacerse eso. Entonces, bueno, tenemos las historias negras dando vueltas por ahí. Pero volvamos al tema. La oración parte de la fe. La fe alimenta el amor. Y el amor sostiene la esperanza. Eso es un poco lo que hacemos los adoradores en catedral. ¿Qué hacemos los adoradores? En un ratito de tiempo, entre trabajo y trabajo, vamos, nos sentamos ante el sagrario y algunos sencillamente nos quedamos. Otros algunas veces vamos y lo peleamos, algunas veces le damos gracias, otras veces le presentamos los proyectos. Es conversar con un amigo. Es conversar con un amigo. Como Y- peregrinos de la esperanza, ¿no? El mismo Sí. lema que tiene justamente este año jubilar y santo. En realidad la esperanza es una virtud teologal, se nos da con el bautismo y forma parte de nosotros. El día que no tengamos esperanza, mandémonos a mudar favor. porque se terminó todo. Es inherente al ser humano. Sí, y además se potencia o como virtud teologal se infunde en el bautismo. Entonces tenemos los que estamos bautizados, y yo creo que todos acá estamos bautizados, tenemos
como dirían los vendedores de nafta, doble carga. Bueno, esa doble carga, para que no se termine ese combustible, lo vamos a buscar a la oración. ¿Y se potencia en comunidad? Sí. Todo se potencia en comunidad. Y el otro día estaba con un sacerdote amigo que decía, no se puede vivir la fe solos. Porque la fe, hasta Dios es comunidad, Dios es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, en vivir comunitariamente la fe, los adoradores entendemos que hay tiempos para cada cosa. Entonces hay tiempos para la oración personal individual, hay tiempos para la oración comunitaria y también hay tiempos para encontrarnos entre nosotros, porque con los adoradores pasa algo, somos bastantes y vamos todos en distintos horarios. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la idea? Hay dos ideas. Una es la de acompañar a Jesús en el sagrario para que no se quede solo. Entonces lo vamos a visitar y lo vamos a cuidar, a cuidar que no esté solo. Es hermoso pensar que uno hace que Dios no esté solo, ¿no? Y él hace que nosotros no estemos. Aparte lo importante que te hace sentir eso, wow. Sí. Yo lo acompaño, es fuerte. Yo siempre los invito a quienes me dicen eso a que hagan la prueba de irse y sentarse en la capilla del Santísimo Sacramento y no hacer más nada que mirar el sagrario. Muy fuerte. Después Yo me de solo contás. imaginarlo ya lo estoy sintiendo. Lo tiene que vivir. Sí. Y- Pronto lo va a vivir. Y bueno, la idea es celebrar la fe, celebrar la esperanza y reunirnos. Una vez al mes nos juntamos. Ahora este sábado creo que hay una reunión, ¿verdad? Este sábado, te esperamos, Gracielita, este sábado después de la misa de 11:45, al final nos vamos todos al subsuelo de la catedral, a la casa pastoral por el pasaje Juramento, y ahí nos encontramos, charlamos un poco de las actividades que tenemos, pero básicamente compartimos el pan y la palabra. En los Misa y mesa. Misa y mesa, en los dos sentidos, pues en realidad compartimos el pan con mayúsculas porque venimos de la Eucaristía, el pan con minúsculas porque compartimos un almuerzo a la canasta, la palabra porque venimos de misa y tuvimos la palabra del Evangelio y a veces también la compartimos entre nosotros ahí y entonces queda como completo el acontecimiento. En realidad, esta semana va a ser, este encuentro va a ser significativo porque estamos cumpliendo en esta etapa más de 7 años. Y en general, teniendo en cuenta otras etapas de la adoración, hace más de 30 años que se adora el Santísimo en la catedral así por grupos. Pero lo más importante es entender que desde el sagrario Jesús nos da la fuerza que necesitamos para vivir la esperanza en lo concreto, para ser semillitas de esperanza allí donde estemos. No hace falta hablar de Dios. De hecho, nadie se va a poner a predicar en una plaza, en una oficina o en un teatro. Basta con que mientras vas caminando por la calle, si ves a alguien que está cabizbajo, le digas chau, Lo que decías vos, ¿no? o Sí. qué lindo día, o que le des un gracias a alguien que te dio el lugar. ¿Son actos de educación? No, no son actos de educación. Son actos de amor por el otro. Y bueno, esa es la fuerza de todo eso, la encontramos frente al sagrario. Bueno, Por se eso lo trabaja invitamos. mucho también con la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, que es la institución más antigua que existe en la ciudad de Rosario. Sí. Está desde los comienzos. Como institución es decana, Claro. es la más antigua. A mí hay una palabra, mientras hablaba, escuchaba
tan atentamente aquí a la señora. Y una palabra que a mí ¿no? Estaba pensando, ¿no? ¿Por qué el ser humano siempre va a esa palabra en una situación, a veces cuando está en el fondo? Ay, Dios mío. Sí. Ay, Dios mío. Yo voy por ahí, uno habla, ¿no? Hablan con los amigos y dice, yo no creo en nada. La nada es algo. Claro. O sea, crees en nada. La nada es algo. Para mí, ¿no? Sí, Para mí, sí, para sí. Horacio. No es así. Es algo. Pero digo, ¿cómo uno en una situación X de tu vida cualquiera, es una palabra que, o sea, que ya viene con vos, ya viene con el Sí, envase, sí, este, y dice, sí. ay, Dios mío, o sea, ay, Dios mío, ayúdame, ¿no? Claro, Porque, y ahí, y en esa, digo, y en ¿por esa, qué se me cruzó eso claro, por preguntar, ¿no? Digo, por favor. y en esa petición está el principio del salir adelante. Ay, Dios mío. Porque decís, ay Dios mío, bueno, pero si está Dios, entonces Qué tengo fuerte, algo ¿eh? a quien agarrarme. Qué fuerte. Es Sí, fuertísimo, sí, sí. Mirá sí. lo que se me cruzó en la cabeza. Dale. No, esto Pero es... está bien que se le ponga la piel de gallina como a mí en este momento, porque se puede jugar también con las palabras y al decir, ay Dios mío, sin H, uno puede descubrir que ay Dios mío Claro. con H. Mirá vos. Claro. Sí, es que eso es lo que sucede muchas veces. Eso es lo que sucede muchas veces. Ahora el otro desafío es encontrar ese ay Dios mío y decirle al que lo está diciendo, vení, Claro. vamos a estar juntos. ¿Qué necesitas? ¿Que te escuche? ¿Qué necesitas? ¿Un café? Bueno, vamos a tomarlo. Qué bárbaro. Y hacerlo en las pequeñas cosas de todos los días. Es decir, Es Graciela, un compromiso cotidiano de amor. sí, y aparte en las cosas más chiquititas, no es solo cuando salís a la calle, en casa. Mm. ¿Cómo limpiamos la casa cuando van a venir visitas? La ponemos de punta en blanco. Bueno, ¿por qué no hacer hoy los mejores pastelitos Mm. y llevárselos a la tía que vive a una cuadra y tener un momento juntas? O ¿por qué no hacer esa llamada telefónica? O sencillamente, ¿por qué no acomodar todo para que esté bien por si alguien viene? Y si no, para Por uno que, mismo. más que por uno mismo, para que el ambiente esté mejor, para que haya un buen perfume, sin nada raro. Regalas plantas y que los jazmines den perfume. Las cosas más chiquititas hechas con amor generan esperanza. Y si creemos en esto de que cada acción cambia el mundo, bueno, cuando hacemos algo que fomenta la esperanza en el otro o que sostiene en lo que el otro está pasando, ya estamos mejorando el mundo. Que no. Usted, Liliana, con su profesión también lo intenta, ¿no? ¿Qué Sí, es esto de sí, ser sí, coaching? Coaching. Lo que pasa es Coaching. que esto con lo me tengo que desarmar un poco de toda esta información que dio Marcela, que me encantó, porque aparte de ser muy mental, también soy muy espiritual. Entonces todo esto me llega muchísimo. Y yo desde otro lugar, desde un lugar más práctico, más plasmático, hago creo que lo mismo. Trato de mejorar el mundo, mejorarnos a nosotros. El coaching es una disciplina, o sea, en el lugar donde yo me formé, que yo me formé en Axon. ¿Qué es Axon? Axon es una escuela de coaching Ajá. que está certificada por el ICF. Ah, bien. Lo que a nosotros nos habilita, o sea, para poder certificar ahí tenés que tener una cantidad de horas de práctica y además tenés que tener digamos, un lema que respetar cuando estás frente a una persona que estás coacheando. Si no, no certificas. Yo lo hago esto hace 7 años y antes tenía la costumbre de decir, yo me desarmé, me volví a armar porque me encontré y ahora ya estoy lista para poder ayudar a otros que se desarmen y se vuelvan a armar. Y hoy me doy cuenta que no es así, que nunca terminás de desarmarte y nunca terminás de armarte. Y yo con mis coaching, con aquellos que vienen a pedirme que los escuche, porque es lo único que hago,
aprendo y a veces me veo reflejados en esas cosas que le pasan a ellos y que yo no sabía que también me pasaban a mí. O sea que es un camino de ida y no volvés. Una vez que te metiste en ese camino no volvés. Y yo podría estar horas hablando de esto porque es un tema que me apasiona, porque sé que puedo ayudar a la humanidad desde mi humilde lugar, con una escucha respetuosa, Atenta. con una escucha sin juicio, sin prejuicio, con una escucha amorosa y con una devolución de lo mismo, de esa forma. Un coaching nunca le va a decir a una persona qué es lo que tiene que hacer, ni mucho menos cómo lo tiene que hacer, pero sí va a hacer que esa persona reconozca sus herramientas, las propias, y que él sepa cómo las tiene que emplear. Para mí, por ejemplo, en mi experiencia, cuando una reunión, una sesión de coaching salió exitosa, es cuando planificamos con ese coaching cómo iba a ser de ahora en adelante. Pusimos un método y un tiempo, porque esto sirve a nivel individual, a nivel grupal, a nivel empresarial, en lo que vos quieras. Les ha pasado, seguramente, a mí me ha pasado un montón de veces que yo a lo mejor en busca de ayuda decía, ay, me pasa esto, no tengo idea cómo hacerlo. Y venía alguien a quien yo confiaba, que a lo mejor era más hábil y seguro era más hábil que yo en ese tema, y me decía, mira, vos tenés que hacer tal y tal cosa. Yo me quedaba con eso y después hacía lo que yo podía, como con lo que soy yo. Como me sale a mí, y esa persona, pero no hiciste lo que yo te dije, es que vos sos vos y yo soy yo. ¿Cómo es? Se obedece pero no se cumple. Sí, y bueno, y de ahí yo creo que, o sea, todo esto que no lo quiero ampliar más, me encantaría, pero bueno, como él también sé el tema del tiempo, yo lo simplifico de una sola cosa: todos nos reconocemos como seres únicos, y además algunos no queremos que haya otro igual que nosotros, porque el ego que tenemos es tan grande que además de considerarnos únicos no queremos que haya otro igual. Pero hay que hacerse amigo del ego. Es un éxito, pero total, profundo y terrible hacerse amigo, porque nació con vos el ego. Obvio. Y es el ego que, perdón, y cuando te haces amigo, que no sos más que nadie. Claro. Nadie. No. Bueno, pero una vez que reconocimos que somos seres únicos, irrepetibles, entonces no nos queda más remedio reconocer que el otro también. Que el otro también es un ser único y irrepetible, que no podemos pedirle que cambie, que piense distinto, que sienta distinto, porque nosotros no nos gustaría que nadie venga a decirnos cómo tenemos que pensar o cómo tenemos que sentir. Entonces, por eso yo la primera pregunta que me hago todos los días es, ¿lo que está ocurriendo, lo veo como es, de verdad, o lo veo como soy yo? Porque seguro vos lo ves de otra manera, y Marcela, ¿no?, de otro, y bueno... en el momento que reconocimos que el otro es otro y que no le gustaría que lo cambien como tampoco me gustaría a mí, se solucionó todo. Entendemos un montón de cosas, nos da paz, nos da tranquilidad. Sí, es verdad. Somos más pacientes, somos más tolerantes, se nos va la angustia, el no querer saber todo, porque después tenemos ese tema, queremos que saber todo lo que va a pasar antes que pase. Bueno, pero hay cosas que saber y hay que respetar, que son las órdenes del ceremonial y del protocolo. Dentro de un rato estaremos con el profesor Guillermo Cufaro, profesor de ceremonial y protocolo, que nos va a dar tips o elementos que son importantes de tener en cuenta. O sea, si bien uno tiene que fluir con algunas cosas, hay cosas que son irrefutables y que no se pueden cambiar. Y el conocimiento aparte no ocupa lugar, dicen, ¿no? Sí, pero pesa, no te imaginas. Cada vez que uno tiene que hacer una mudanza y trasladar libros, se da cuenta de lo que significa el conocimiento. Sí. Bueno, me gustaría escuchar una canción más, ¿puede ser, Horacio? Bueno, yo, mientras estaba hablando la señora ahí y toda esta charla, ¿no?, que tiene que ver todo con uno mismo, ¿no? Sí. Mi viejo me dice, nene, me dice mi viejo, no te voy a dar un consejo, te voy a dar una sugerencia, me dice siempre, ¿no?, mi viejo. Bueno, yo recién busqué una canción, no sé cómo va a salir, pero no, a ver, porque es de lo que estamos hablando. Se me cruzó en la cabeza. Vaya, Dios sabe por qué. Se llama Espíritu Santo. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. El
El Señor envió a sus discípulos, los mandó de dos en dos. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. A ver ese coro, vamos. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Los mandó a las ciudades y lugares donde iba a ir él. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ahí salió. Ahí tenés. Ay, Dios mío. Qué bonito. Se nos va de gira, ¿no? Va a estar por Chaco, Buenos Aires. Anduve, gracias a Dios, en esta época tan difícil, pero uno hay que generar el trabajo, hay que salir a buscarlo. El trabajo no viene a veces, entonces hay que salir a buscarlo al señor trabajo. De la mejor manera posible. Sí, anduvimos por el Valle de Calamuchita, por el Valle de Punilla, trabajando, y bueno, ahora seguimos para allá, para la zona de Charata. Pinedo, Las Breñas. Sí, vamos a ir a andar haciendo un poco de televisión y de radio, después volvemos a Rosario, donde siempre soy bien recibido, gracias. Estoy muy contento. Ah, mira, están pasando imágenes, qué grande, acá el señor que maneja los controles. Esto salió por un sello discográfico digital, estamos difundiendo 2 temas, y bueno, también se subió a 40 plataformas digitales también, así que bueno, andamos con todas estas cosas y siempre con trabajo. Yo soy agradecido porque hace 32 años que todavía se acuerdan de Pelliza y lo siguen llamando como hiciste vos, Graciela, y a mí me pone tan contento porque digo, bueno, vamos y por ahí, bueno, no sé, como hoy, que por ahí uno no anda bien de la voz por el frío y todas las cosas, pero no importa, el amor es más fuerte. Entonces uno viene y se brinda como tiene que ser. Qué maravilla, gracias. Porque nuestro querido Horacio escucha el corazón, ¿no? Hay que escucharlo. Así se llama el disco. Sí, estamos difundiendo este tema, que bueno, que vos lo tenés. También está grabado en un estudio discográfico ahí en la ciudad de Federación, Ajá. Entre Ríos, con un señor amigo, Osvaldo Chávez, que es un guitarrista de una trayectoria de una magnitud terrible, ha sido guitarrista de Aldo Monge, que hace poquito se fue de este plano terrenal, de Hugo del Carril, de los Cantores del Alba. Osvaldo tiene mucha experiencia y bueno, y después compusimos Escucha el Corazón, nosotros juntos, y bueno, también está Borracho Mendigo, una historia real, de un indigente que bueno, él iba a trabajar siempre en la ciudad de Buenos Aires, siempre lo ayudaba, y un día le vio la pierna muy comprometida y le dice, Osvaldo era joven, ¿no? En esa época, un joven, ¿no? Le dice, señor, dice, usted no se ofende, dice, si yo le digo que se haga revisar esa pierna, dice, lo puedo acompañar si usted quiere a un organismo público. Y se da vuelta el señor y le pone la mano en el hombro y le dice, yo soy médico, le dijo. Y bueno, esto, lo que yo, dice, me dio una cátedra de medicina, y se emociona Osvaldo y se pone por ahí, ¿por qué? Dice, me dio una cátedra de medicina, me dice, pero dice, bueno, yo quiero que mi vida sea así y que termine de esta forma. Así que bueno, son esas libre albedrío que uno elige a veces, ¿no? Y bueno, son esas cosas, bueno, estos temas lo tenés vos, así que bueno, cuando quieras y puedas, los pasás. Como este programa sale por YouTube, no podemos pasarlos en vivo. Pero sí lo vamos a adosar al programa abajo para que la gente lo escuche. Gracias. También tengo un video que ha pasado, que ha grabado, así que eso lo vamos a adicionar para que la gente pueda disfrutarlo. Muchísimas gracias. Así que bueno, un placer enorme, enorme, Horacio. Yo me acuerdo el día que llegó al estudio de la otra radio donde yo estaba, que llegó junto al queridísimo Roberto Lara,
que Un me gran dijo, amigo. a mí cuando me invitan a un lado yo quiero ir con un regalo. Y yo vengo con un regalo musical. Y Bien, me lo Roberto. trajo Y el de color querido negro el Pellizo. regalo encima. Bueno, Roberto es un gran amigo. El pope de los locutores de Rosario. Yo lo ¿no? respeto mucho porque es una gran persona. Yo siempre voy a la persona primero y después, bueno, a lo que te dedicas, ¿no? Pero siempre a la persona. Y Roberto siempre me ha dado una mano. Siempre cuando yo le pido algo, digo, Roberto, no saben qué radio, pues sí, tomá acá, tenés los números. Así que le mando un cariño y mi respeto y un saludo muy grande para él. Lo va a tener este video completito, así que lo va a poder disfrutar. Querido Horacio, Gracias. sabemos Gracias. que usted tiene algunos compromisos, por eso justamente vamos a cambiar el rol de invitado. Le damos las gracias de todo No, por corazón favor, a todos. por haber estado y lo esperamos cuando regrese de la gira para que nos cuente todas sus historias. Pero por favor, ¿se pueden comer empanadas acá en el estudio? Porque puedo traer unas empanadas también, ¿no? Bienvenidas. Sí, claro. El hombre que viene con la guitarra puede traer unas empanadas también. Dulces. Dulces. Dulces, bueno. Dulces Bueno, también. también. A mí me gustan con papa, con la carne cortada a cuchillo y con papa. La salteña, Ah, esas las hace nuestra querida amiga Marta Choque, que es una referente maravillosa de los pueblos originarios. Bueno, acá. hay que ir a visitarla. Así Hay que ir a visitarla. La si invitamos come ese día. empanada. La invitamos, Chau. nos trae tamales, nos Uy, qué trae rico. humita, Los tamales. nos trae todo. Yo Ella me es una agarré especialista. Me agarré un empacho de Tucumán porque llegué con hambre y no sé cuánto comí. Claro, pero eso es muy calórico. No estamos acostumbrados a comer eso. Bueno, después a la farmacia. Chau. Muchas gracias. No, usted. Gracias. Vamos a un Gustazo. cortecito y enseguida volvemos. Acá volvemos de la A a la Z, un rosario de emociones, y pasamos de una emoción a otra, porque además de estar celebrando el Día de la Cultura Nacional, por el fallecimiento de Ricardo Rojas, también estamos celebrando el Día Nacional de los Valores Humanos. Es el Día Nacional de los Valores Humanos, hoy 29 de julio de 2025. Y los valores humanos a veces se trastocan un poco cuando no se cumple no solo con lo moral, sino también con las leyes, con el protocolo, con las ordenanzas, con lo que se hace con mucho trabajo para poder ordenar un poco la convivencia, ¿no? Por ejemplo, hay un decreto
el 1602, firmado por el gobernador de la provincia, licenciado Maximiliano Puyaro, en el que se establecen 72 horas de duelo a raíz del fallecimiento de la deportista y convencional reformadora Alejandra Olivera. Ha habido un mensaje para que en todos los edificios públicos de las dependencias bajo su mando, la bandera nacional y de la provincia de Santa Fe permanezcan a media asta. No nos quedó muy claro eso y decidimos consultar directamente con el profesor Guillermo Cufaro. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto, gracias por la invitación. En absoluto. Nosotros agradecemos que esté con nosotras dos Hernández y una Molina, para que nos cuente, ¿esto está bien hecho? ¿Corresponde? Bien, bueno, muy bien. Qué difícil a veces es inculcar a la gente esta disciplina, porque el ceremonial y el protocolo es una disciplina, una mezcla de ciencia y arte, donde, bueno, a veces no se demuestra mucho interés y piensan que es algo superfluo y que no tiene nada que ver y es una de las disciplinas más antiguas que existen desde que el hombre empezó a sociabilizarse. Y una de las tantas cosas que abarca el ceremonial y el protocolo, bueno, son todas las normas y los decretos, porque si cada uno hiciera lo que quisiera en esta vida, bueno, qué gran desorden sería. Así que es una disciplina muy amplia, lo que es el ceremonial, el protocolo y la organización de eventos. Y un montón de ciencias y artes que lo acompañan. Referente puntualmente a lo que vos acabas de decir, Graciela, sí, ese decreto comete un detalle que lo voy a comentar ahora y hasta voy a leer el párrafo puntual relacionado con eso. Y esto no tiene nada que ver ni con la lamentable desaparición de la locomotora Olivera, ni con nadie, sino simplemente es que si las normas están tan para cumplirse, entonces, claro. ¿Por qué no se cumplen? Bueno, o a veces por desconocimiento, o porque quien te tiene que asesorar, porque nadie sabe todo, no se preocupa, o a veces es por desinterés, que eso es lo más grave. Relacionado justamente al decreto que vos acabas de decir, el gobernador, y no es este gobernador, porque el gobernador anterior ha hecho lo mismo cuando fallecieron otras personalidades. Si querés te puedo dar el nombre, pero no viene al hecho, sino lo que yo quiero dejar en la enseñanza. Voy a leer textualmente lo que dicen las normas, son 4 renglones. Bien, las sé, pero las prefiero leerlas porque está tan bien escrito que no quedan dudas. Dice: protocolo en banderas de luto. Las banderas que están de luto oficial no solo son aquellas decretadas como tal. El luto sigue el formato piramidal. Por ejemplo, si Argentina está de luto, todas las banderas nacionales y regionales también los deben estar. Pero si solo se decreta en un barrio o provincia, solo las banderas dentro de su jurisdicción territorial reflejarán el luto, no así la bandera nacional. O sea, que si el señor gobernador decretó luto en su provincia, él no tiene atribuciones para decretar que la bandera nacional esté a media asta, sí con su bandera provincial, y lo mismo pasaría a nivel municipal. Y al ser piramidal, la ciudad, ayer hablaba con gente de ceremonial de la ciudad, tenía que cumplir lo que marca la provincia, pero no puede el gobernador en su decreto escribir que la bandera nacional también está a media asta, porque por eso están las normas, que si querés podemos hablar de cuándo y cómo y por qué se pone a media asta, y está mal dicho a media asta porque tampoco es un asta. Pero bueno, en función de lo que vos me vayas preguntando, te voy dando muchos detalles. Pero concretamente eso, el decreto que vos acabás de leer perfectamente, eso no es una atribución del señor gobernador poner la bandera argentina a media asta, y de ningún gobernador, ¿no es cierto? Y de ningún intendente, ni mucho menos. Solamente se puede hacerse por un decreto del presidente, o por una ley del Congreso, bueno, pero en este caso no hay tiempo para sacar una ley. Esto se comunicó a los jefes de la Plana Mayor, la Secretaría General, la Dirección General, la Administración, la Asesoría Letrada, Medicina Legal, Servicios Sociales, la Seguridad Rural, la Seguridad Vial. Fíjese hasta dónde ha llegado, ¿no? Policía de Investigaciones, coordinación con las oficinas de gestión judicial, bomberos, Policía de Acción Táctica, Casa de Gobierno, protección de testigos y querellantes, testigos y víctimas vulnerables de asuntos internos, acciones especiales, autorizaciones, registros y control de asistencia y de agencias privadas de
Vigilancia, Seguridad e Información Pública. O sea, no es un detalle menor. A todos. Y nadie dice nada. Lo que pasa es que cuando esto yo Salvo lo hablo nosotros. con mis colegas o compañeros, me dicen, y lo que pasa es que el jefe ordenó eso. No importa. Hay que ir y decirle, mire, usted se hará responsable, o usted sepa, porque a lo mejor no lo sabe, Claro. usted sepa que esto no es así. Haciéndote un... Perdón. Sí. Lo mismo pasó el año pasado, creo que estuvimos compartiendo ¿Con la marcha? con la marcha en el 9 de julio en el Parque Independencia, que esto era un acto a nivel municipal, cuando se hizo se hizo la bandera el 9 de julio con Aurora. Que no corresponde. Y no corresponde con el himno nacional. En esa fecha. 9 de específicamente. julio y 25 de mayo la bandera se iza en el mástil con el himno nacional. Yo me acerqué, le dije al intendente, sí, pero bueno, a veces los recelos, miedos, vaya a saber qué cosa, me escuchó, me atendió, me dijo, sí, hable con... Y se diluyó y bueno, y terminó ahí y lo volvieron a cometer todos los años, volvieron a cometer el mismo error. Y siempre como tantos detalles que hay, que justamente el ceremonial, no me vengas con eso que me complica la vida. Al contrario, si yo te digo lo que tenés que hacer, te estoy felicitando la vida. Recién la señora hablaba de la parte católica. Bueno, qué mayor el ceremonial eclesiástico, está todo normado, aclarado, no hay duda de cómo se hace la misa, con todos los detalles. Justamente venimos a facilitar las cosas y que no queden baches. Sin embargo, bueno, pasan estas cosas. Así que perdón que te interrumpí. No, en absoluto. Bien dicen que en el país de los ciegos el tuerto es rey, ¿no? O sea, lamentablemente no se aplica aquella frase tan conocida que dice, lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Claro. Porque uno no necesariamente tiene que saber todo, pero sí se tiene que rodear de asesores que lo sepan. Eso es fundamental. Claro. Sobre la historia, sobre la estadística, sobre la logística, sobre todo, los asesores tienen que ser para eso específicamente. Vamos más al detalle, ya que me da la oportunidad, y para no salir del tema, la famosa bandera media asta. Yo estoy seguro, y esto es, por supuesto no lo estoy evaluando, ¿no? Pero si le pregunto a alguno de ustedes, póngame la bandera media asta. ¿Usted qué hace? La desciende, ¿no es cierto? Hasta la mitad. ¿Dónde? Bueno, está mal. Hasta la mitad, porque es media asta. Y media, bueno, está mal. No, es a 1/3 de la cúspide. Y esto no es caprichoso, porque si llega a haber un árbol cerca y la bandera es muy grande, se puede enganchar. O si el mástil es demasiado bajo, o no tiene la proporción que corresponde con la bandera, puede tocar el piso. Entonces lo que está normado es que vaya a 1/3 de la cúspide. Pero bueno, se dice a media. Está bueno, ok, de acuerdo. Porque no vamos a decir, ponémela a 1/3 de la cúspide, ponela media asta. Muy bien. Pero que tampoco es el asta, porque es el mástil. Claro. O sea, que tendría que decirse, poner la media mástil. Bueno, Claro. son esas deficiencias coloquiales que hoy en día arrastramos, pero a lo que voy es que una cosa es el asta, otra cosa es el mástil. ¿Y hasta cuándo vamos a seguir con esa ignorancia, hablando de astas? Pero Bueno, era con H? hasta que las autoridades correspondientes, sobre todo de la educación, nos escuchen a aquellos que nos apasiona esta disciplina, que la llevamos hace muchos años, la conocemos, y nos dé la oportunidad de poder difundirlo, desde los chicos de jardín de infante hasta incluso los grandes funcionarios o los importantes funcionarios que desconocen un montón de estas cosas. Y es justamente para el respetarla y respetarnos entre todos. Lo que pasa, perdón. Sí, la no, por interrupción, favor, Lo por que favor. pasa es, creo yo, que cuando se empieza a hacer esto, que vos decías de que van ya varios años consecutivos de que no se respeta, después termina siendo un derecho adquirido. Y entonces después nos olvidamos de lo protocolar y de lo que debería, de lo que corresponde que sea. Es una pena que realmente no se pueda aplicar como se tiene que aplicar, porque yo coincido con vos, esto viene a simplificar. Ni siquiera tenés que pensar cómo hacerlo. Hay algo que está escrito donde dice cómo hay que hacerlo. ¿Por qué no hacerlo? El derecho adquirido es de la comunidad y de en su conjunto, de la ciudadanía, y el derecho es que se respeten las cosas. Claro. Ese es el Totalmente. derecho adquirido. Lo otro es una costumbre. Lo otro es una costumbre, una mala costumbre. Pero que Sí, pero resulte- hay que desarraigarla. Obvio, O sea, obvio. ¿cómo se quita una mala noticia? Dando la vuelta, haciéndola buena. Decía un viejo filósofo alemán, que yo lo estudié en la Escuela de Guerra, que decía, lo más difícil de imponer una idea es quitar una vieja idea. Sí. Cuando la idea es nueva, enseguida la adoptamos. Cuando fue el mundo
después de la pandemia, la inteligencia artificial, la presencia remota, porque no es virtual, sino que presencia remota es otro grave error, pero es para otro día. Bueno, enseguida nos adaptamos porque era algo nuevo, entonces es fácil. Si yo, vamos a hacer un ejemplo más sencillo, yo a un chico le enseño a hacerse el nudo de los zapatos o la corbata de una forma, lo voy a aprender. Ahora, si yo a un adulto le digo, mira, te voy a enseñar unos métodos más fácil, más rápido, más lindo, más nuevo. No, a mí déjame con lo que sé. Si yo me la hago igual, pero yo te quiero... No. Entonces eso es romper eso es lo que tanto cuesta. Bueno, yo no me voy a cansar hasta el día que esté. Y bueno, por supuesto siempre agradecido a Graciela que tanto me ha apoyado con el proyecto de ley que hemos presentado para que algún día, yo sé que el 27 de febrero yo sé que no creo que esté vivo, ni mis nietos lo van a, pero sí, va a ser pronto, pero bueno, esperemos que algún día también se den cuenta los historiadores y las autoridades de tantas cosas que hay que romper esas cosas, así como rompimos las cadenas de la libertad, bueno, hay que romper esos mitos y escuchar a los que, bueno, humildemente, por lo menos que nos escuchen, que lo lleven a una discusión, a un debate. Bueno, a ver que alguien venga y me refute algo que yo opino y yo lo voy a escuchar, pero no escucho a nadie que me diga, no, disculpame, estás equivocado, no tenés razón. Bueno, entonces sí, hay que romper definitivamente. Eso me da más fuerza para seguir adelante. Hay que romper definitivamente con las cadenas de esclavitud. Y la ignorancia es una esclavitud más a la que se somete y que lamentablemente no tomamos demasiada conciencia. Hace muy poco se cumplieron 200 años del nacimiento de Nicasio Oroño, una persona que ha hecho muchísimo por la ciudad de Rosario y no ha habido nadie que hiciera algo por esos 200 años, que es un número redondo y que somos afines a recordar todo ese tipo de cosas. Esta semana pasada también se cumplió el aniversario de la Biblioteca Argentina, que ha sido el lugar donde la mayoría de la gente de Rosario ha ido a brevar información cuando no existía internet, cuando no existían las fotocopias, cuando uno tenía que sacar información de los libros, cuando se hacía trabajar la mente, porque con la inteligencia artificial tenemos todo deglutido y de alguna forma, yo siempre digo, órgano que no se usa se atrofia. Y si no usamos el cerebro, nos vamos derecho a ser una generación de idiotas, realmente. Por eso es tan importante pensar y desarrollar este tipo de cosas y visibilizarlas, por sobre todo. Doctora, usted que ha sido profesora en distintos colegios, sin dudas me va a dar la razón. Sí, no solo te la voy a dar, sino que voy a agregar, me va a permitir agregar algo más. Si vos dijiste, órgano que no se usa, se atrofia. Si el cerebro no se usa, se atrofia. Si el corazón no se usa, se atrofia y nos volvemos de piedra. Claro. Y lo que es peor, no sabemos, se mueren con ese corazón la posibilidad de esperar y de construir. Sin duda que es así. Como coaching, ¿qué opina? Coaching, ¿lo digo bien? Sí, lo dijiste bien, coaching. O sea, tiene que ver todo con todo. Hoy cuando Marcela decía de dar amor desde un saludo, de un dar gracias, yo digo siempre que, y como recién decía Guillermo, de romper cadenas, que es romper la estructura con la que venimos para poder, construir cosas nuevas. El coaching tiene mucho que ver con todo eso, porque es el dar amor cuando vos escuchás a otro con el compromiso de querer ayudarlo sin el juicio, porque cuando nosotros hacemos, ya cuando estamos opinando sobre algo, ya estamos haciendo un prejuicio. Entonces es complicado, ¿viste? Porque vos decís, ¿qué autoridad tengo yo para decir que lo que el otro piensa o siente está mal o está equivocado? Pero por supuesto, esto no viene a referencia de lo que dice antes Guillermo, porque no... Son cosas absolutamente diferentes. Son cosas totalmente distintas. Esto tiene que ver con la electricidad que tiene, sí, el corazón y la mente humana. Porque tanto los pensamientos como los sentimientos, si creemos que están desarraigados, yo creo que no, yo creo que van unidos. El tema es cómo hacemos que eso, engranaje, arranque bien, que vaya, que la mente no le gane al alma y que nos deje escuchar la voz del alma, porque a veces estamos tan cuidándonos, protegiéndonos, ¿viste? Queriéndonos defender de lo que no sabemos, que no escuchamos al alma, escuchamos la mente, lo que nos dice, y siempre nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer porque nos quiere cuidar en ese lugarcito seguro,
que no probemos cosas nuevas. Y sale esto de que, como si ahora viene el caso, de decir yo soy así. No me voy a hacer la corbata de otra manera, porque yo la aprendí así, y por más que vos me asegures que es más fácil, yo prefiero seguir haciéndola así. Bueno, pero hay algo que se llama razonabilidad, ¿no? Porque entre los pensamientos y los sentimientos tiene que existir también el sentido común. Bueno, y las reglas. Y eso es lo que el coaching, es con lo que el coaching trabaja. Con esa charla que trae el consultante, con una escucha comprometida y la devolución que hacemos a esa charla, donde ahí te mostramos que vos veas cómo miraste, cómo sentiste y qué decisión tomaste ante esa situación y que no te ayudó, no te sirvió. Entonces, ¿cuál es la que vas a tener que tomar ahora para que sí te sirva y te lleve a tu realidad ideal, a lo que vos querés lograr? Y yo no te lo voy a decir, lo vas a averiguar y lo vas a averiguar solita. Liliana, creo que necesitamos muchos coaching para que coachen a muchos funcionarios. Sí, necesitamos muchos asesores espirituales para que empiecen a poner el corazón en órbita. Y necesitamos muchos asesores que conozcan bien todo lo que tiene que ver con lo logístico, lo logístico y las normas fundamentalmente. Totalmente. Para poder ponerlas en cauce, porque no está todo bien hacer lo que se quiera. No, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Mira, esto no sé si está en alguna norma, pero si no está, tendría que estar. A ver. Por ejemplo, que los conductores no tiren la basura del auto a la calle. Bueno. A mí me enferma que pase eso. Porque digo, si yo no abro la ventana del departamento y tiro el papel a la vereda, ¿por qué si lo hago cuando voy en el Eso se coche? llama reglas de urbanidad, que sí, también las estudia el ceremonial y protocolo, las reglas de urbanidad. Bueno, y hay muchísimas reglas de urbanidad que no las cumplimos y lamentablemente a veces, como dicen, somos hijos del rigor. Si no nos castigan, como no me va a pasar nada, Claro. entonces, pero tampoco hay que hacer las cosas porque no me va a pasar nada, sino que es una cuestión de cultura. Fijémonos, Suiza, Suecia, de cultura, todos esos de países, convivencia. Estados Unidos, cuando uno... Yo estaba Y de amor allá... al prójimo, como hablabas. Claro. Es tener en cuenta al otro. Claro, respetar al otro. ¿Por qué tiene que ser porque me van a sancionar que tengo que cruzar por la senda peatonal, porque si cruzo por otro lado me van a sancionar? No, yo tengo que estar convencido que el lugar para... Pero sin embargo, cuando uno le observa a alguien o lo que sea, bueno, terminan insultando, agrediendo, diciéndole el equivocado sos vos, no, y bueno. Cada vez que alguien tira un papel, suelo tomar una actitud. Recojo Sí. el papel, se lo doy y le digo, señora, se le Se cayó le esto. cayó. Entonces a mí me sirve por dos lados. Primero porque hago gimnasia, al agacharme, que mi hijo dice que me agache haciendo sentadillas Claro, y no claro. doblando la cintura para no tener problemas en el futuro. Y otro lado para que sienta conciencia de la otra persona de que está haciendo algo que es equivocado. Yo tengo una cancioncita que hice sobre el tema de las normas sociales. Bueno. Si quieren escucharla, Bueno, ¿cómo son no? 2 segundos. Dice así. Sí. Por cada favor que nos hacen la palabra, gracias nunca está de más. Y en cada cosa que pedimos, el por favor no debe faltar. No hay que olvidarse del permiso cuando entre mucha gente se quiere pasar. Y si metimos la pata en pedir perdón, no hay que dudar. ¿Les gustó? Qué hermoso. Muy linda, buena, muy buena, muy buena Yo letra. quiero que me la pases. Sí. Yo le tengo que pedir perdón a la audiencia por mi canción. No, está muy y porque bien. se nos terminó el tiempo. Claro. Última reflexión, como hablábamos Sí. recién de los valores. Yo siempre digo en mis clases que para En el Día de los Valores Humanos, claro, justamente. para valorar algo hay que quererlo. Ujú. Si yo no quiero algo, no lo valoro. Y para quererlo hay que conocerlo. Entonces, dudas. todo vuelve al punto inicial. Todo está en la base del conocimiento. Y cada uno, de acuerdo al ámbito y el área que se maneja, debe tener su conocimiento o su asesor porque uno no puede saber todo, entonces, bueno, hay que buscar a las personas idóneas para que decirle, bueno, mira, ante esta situación, asesorame. Y ahí creo que con eso le ponemos un cierre al tema. Así es, Guillermo Cufaro. Muchas gracias, profesor, al por haber contrario, puesto el cierre. por favor. Querida Marcela Hernández, Muchas gracias por invitarme, Gra, y bueno, seguimos en contacto. el sábado entonces, El sábado próximo, 12:30 horas, en el pasaje Juramento, encuentro fraterno de adoradores para compartir la palabra y el pan. mesa y misa. Mesa y misa. No se olviden de llevar lápiz y papel, una Biblia y algo para compartir en el almuerzo a la canasta. Así será. Los esperamos.
Querida Liliana Hernández, ¿la Eh, pasó bien? La pasé fantástico y con muchas ganas de que mucha gente quiera ser coacheada, porque la verdad que yo creo que nos sirve a todos. Así que bueno, no sé. ¿Alguna red social, algún Instagram? No, vos sabés que no tengo ninguna de las dos cosas. Bueno, vamos a Tengo- coachearla para que lo haga. Capaz que me falte eso. Lo que pasa es que hace poco me mudé a la ciudad de Rosario. Usted y estuvo en entonces- Buenos Aires, ¿verdad? Claro, viví muchos años allá. Y entonces como que me di cuenta de que acá le hace falta un poco de difusión a esta profesión que yo elegí, y que no la elegí por una cuestión económica, porque cuando la elegí porque me sirvió. Y después me di cuenta cuánto podía ayudar y dije, quiero que esto sea lo que quiero hacer. Entonces, acá en Rosario como que siento que le falta darle un poco más de difusión. Así que yo lo que puedo dejar es mi teléfono para que... Lo damos. pidan turno. Esto es una... 341 341-671-5773. 341 671 5773. 5773. Exacto. Perfecto, excelente. Lo mío es más fácil. A mí yo estoy solo Facebook. Dicen que es la red de los viejitos, pero bueno, es más, me parece que es más serio. Así que solo en Facebook, Guillermo Cufaro, a disposición para las escuelas o para que cualquier organismo que necesite una consulta o una clase. Qué lindo, justo en Perfecto. 1773 fue cuando llegó la Virgen del Rosario al Rosario. Y son los 4 últimos números de su celular. Mira, 1773. mirá vos. La Virgen Yo no creo en coincidencias. son causalidades, Son no casualidades. ¿no? Casualidades, sí, sí. Y realmente la que le dio el nombre a nuestra ciudad, yo siempre digo que una ciudad sin fe es como un cuerpo sin alma. Sí. Y entonces no existe. Así que agradecemos a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Gracias a Marcela, vos, Liliana. Muchas Guillermo. gracias, Vamos, gracias hasta gracias. siempre. Agradecemos a Fabián Arias, que hizo todo lo posible para que esto saliera lo más prolijo posible. Así que muchas gracias y hasta el martes próximos en De la A a la Z, un rosario de emociones. Gracias.